Tercera parte de la presentación de datos bivariados. Regresión lineal o regresión simple. Se utiliza básicamente el análisis de regresión con fines predictivos. La meta de este análisis es desarrollar un modelo estadístico que permita predecir los valores de la variable dependiente y con base en los valores que toma una variable independiente x. Por ejemplo, en el ejercicio anterior, recuerden que se trataba del ejercicio en el cual se abordaban los datos correspondientes a la cantidad de habitaciones ocupadas y el ingreso diario de un restaurante, de un hotel en Morrocoy. Conocida entonces la ocupación de las habitaciones, en análisis de regresión permite predecir el ingreso del restaurante con una cierta aproximación si logramos demostrar que estadísticamente existe una relación de dependencia. Aplicaciones del análisis de regresión, algunos ejemplos. El análisis de regresión no puede utilizarse para establecer relación causa-efecto entre las variables como ya lo habíamos mencionado. La relación de dependencia entre dos variables estadísticas se suele expresar mediante una función matemática, que es la expresión analítica de la curva que mejor se ajusta a la nube de puntos, que representa una serie de estadísticas consideradas. Cuando la dependencia entre las variables es lineal, se habla de regresión lineal, y trabajamos con lo que se conoce como ecuación de regresión lineal. Recuerden que la nube de puntos es el gráfico resultante cuando se representa el dispersigrama. Una vez trazada la nube de puntos, independientemente del tipo de relación que tenga, se puede calcular los coeficientes que permiten describir un modelo lineal, en el caso que se trate de un modelo lineal, para la recta de ajuste. Aquí podemos observar, como ya lo habíamos visto anteriormente, en la parte 1 de datos bivariados, los tipos de relación lineal, cuando es positiva, negativa y cuando no hay relación. Si la ecuación de una recta es y igual a b sub 0 más b sub 1 por x, donde este valor es el de la pendiente de la recta y este es el valor de la ordenada al origen, la ecuación de la recta de regresión de y sobre x se representa por esta ecuación. Fíjense que es isomorfa con la ecuación que acabamos de escribir como ecuación de la recta. Los coeficientes b sub 0 y b sub 1 se les llama los coeficientes de regresión. Cuando el coeficiente de correlación es distinto de 1 o de menos 1, la relación no es perfecta, de manera que se trabaja con un valor de un error que permite ajustar la recta de regresión. Es el valor epsilon, es el término del error. Si el coeficiente de regresión b sub 1, es decir, la pendiente, igual a 0, la recta de regresión será paralela a la ley de las abscisas, de manera que en ese caso la predicción carece de significado, por cuanto cualquiera que sea el valor de las variables, el valor de la otra será el mismo. Para calcular los valores de los coeficientes de regresión se puede utilizar la fórmula de los mínimos cuadrados. De igual manera nos podemos apoyar en Excel o en otros programas estadísticos para su cálculo, que es lo que en este curso vamos a hacer. Para el método de los mínimos cuadrados, las fórmulas correspondientes a los dos coeficientes de regresión, es decir, a la ordenada al origen y a la pendiente de la recta de regresión, son las que vemos aquí. Con base en el ejemplo que estábamos trabajando de las habitaciones ocupadas y el ingreso del hotel, vamos a aplicar estas dos fórmulas, es decir, vamos a calcular estos dos coeficientes para poder tener la ecuación de regresión en ese caso en particular. Es importante que a la hora de hacer el cálculo nos demos cuenta lo que significan cada uno de estos elementos. Por ejemplo, en este caso, este símbolo significa suma de todas las variables y, suma de todas las variables x elevado al cuadrado, suma de todas las variables x, suma de todas las variables del producto de las variables x y y. En el denominador podrán observar que es el número de datos multiplicado por la suma de todas las variables x elevadas al cuadrado menos el cuadrado de la suma de todas las x. Entonces, a la hora de hacer el cálculo, es importante reservar una columna para cada uno de estos elementos. Aquí podemos observar entonces
que en esta tabla tenemos la variable x, la variable y, una columna para la variable x elevado al cuadrado, una columna para la variable y elevado al cuadrado y una columna para el producto de las variables x y y. También pueden observar que en la parte inferior de la tabla tenemos ya las sumas correspondientes a cada una de estas columnas, es decir, la suma de todas las x, la suma de todas las y, la suma de todos los x cuadrados, que son elementos que son necesarios, que requerimos para calcular cada uno de estos coeficientes. Así, por ejemplo, en este caso b sub 0, que es igual a esta fórmula, nosotros podemos ver que todos los elementos que corresponden a esta fórmula los tenemos ya calculados en esta tabla. Si procedemos entonces al cálculo de estos coeficientes, obtenemos que b sub 0 es igual a 1412,201 y b sub 1, la pendiente, sería 0,6301, correspondiéndole una ecuación de regresión, una fórmula de regresión que permitirá estimar el valor de y conocido el valor de x. Esta misma información el programa Excel la determina cuando nosotros incrustamos un dispersigrama eligiendo las dos columnas originales. Es decir, si le pedimos a Excel que elabore un dispersigrama con la información contenida en estas dos columnas, vamos a obtener un dispersigrama como este, en el que cada uno de estos puntos corresponde a cada uno de estos pares de datos que vemos aquí. Y si activamos la opción de mostrar la ecuación de regresión, pues la tendremos aquí, que fíjense que es consistente con la que calculamos en el cuadro anterior. Y aquí podemos observar esa consistencia, ¿ven? Entonces tenemos que la ecuación de regresión calculada con los coeficientes es la misma que me permite Excel en la opción activada que muestra la ecuación de regresión. Ahora, ¿cómo se utiliza esta ecuación de regresión? Por ejemplo, si el número de habitaciones ocupadas en el hotel es de 92 habitaciones, yo voy a sustituir este valor 92 en el lugar donde está la x y hago los cálculos correspondientes. Entonces, sustituyendo este 92 aquí y multiplicando, tenemos que y va a ser igual a 57,96, que sería la multiplicación de 0,6301 por 92, y a eso le agregamos, le sumamos 1412,201. El resultado total va a ser 1470,1709. ¿Qué quiere decir esto? Que habiendo 92 habitaciones ocupadas en el hotel, podemos predecir que el ingreso del restaurante será de 1470,1709 con base en el comportamiento bivariado de ambas variables que tenemos registrado. En este ejemplo se muestran las ventas en millones de cajas y los gastos en publicidad en millones de bolívares para 7 marcas diferentes de cerveza. Se pide trazar un diagrama de dispersión para estos datos con los gastos de publicidad como variable independiente. Claro, porque se infiere que las ventas estarán sujetas a la cantidad de dinero que se gasta en publicidad. ¿Qué parece indicar este diagrama acerca de la relación de estas dos variables? Aplique el método de mínimos cuadrados para plantear la ecuación de regresión, interpreta la pendiente de la recta y pronostica las ventas para una marca de cervezas que gaste 70 millones de bolívares en publicidad. Procedemos al cálculo de los coeficientes correspondientes a la ecuación de regresión. Como podemos ver, aquí asignamos la variable x a los gastos de publicidad, la variable y a los millones en las ventas. Calculamos una columna para x cuadrado, una columna para y cuadrado y una columna para el producto de x por y. Sumamos en las casillas inferiores, sumamos todas las columnas una vez calculadas y procedemos al cálculo de los coeficientes de regresión. Aquí podemos observar el cálculo
de los coeficientes B sub 0 y B sub 1, es decir, la ordenada origen y la pendiente. Recordando que estos valores numéricos que aparecen aquí en los cálculos provienen de la tabla que tenemos en la lámina anterior. ¿Ok? Entonces cada uno de estos valores se sustituye en cada una de estas fórmulas. Pues pueden observar que estos valores son consistentes con los que aparecen en la parte inferior de la tabla, y obtenemos estos dos valores. La ecuación de la recta de regresión lineal será va a ser igual a menos 15,42 más 14,42 multiplicado por x. La pendiente de la recta es positiva, lo que indica que a medida que aumenten los gastos de publicidad, aumentarán también las ventas. Si se desea hacer un pronóstico de las ventas de una marca de cervezas que gaste 70 millones de bolívares en publicidad, sustituimos este gasto en publicidad en donde está la variable x y hacemos los cálculos correspondientes. Aquí pueden observar que se sustituye 70, donde está la x, multiplicado por 14,42, y a ese producto se le resta 15,42, obteniendo 993,98. Entonces, una marca que invierta 70 millones de bolívares en publicidad se estima que logrará ventas por el orden de las 993,8 millones de cajas. El coeficiente de determinación mide la proporción de la variación en y que explica la variable independiente en el modelo de regresión, y es igual a la suma de los cuadrados de la regresión dividida entre la suma de los cuadrados total. Aquí tenemos la fórmula para el coeficiente de determinación. Por ejemplo, si en el ejercicio anterior, donde se estudia la relación entre el gasto en publicidad para 7 marcas de cerveza y el volumen de ventas en millones de cajas, el coeficiente de determinación será R cuadrado igual a 0,9567. ¿Qué significa esto? Significa que el 95,67% de la variación en el volumen de ventas logrado se puede explicar por la variación en el gasto de publicidad. El método de los mínimos cuadrados proporciona una recta que se ajusta a los datos con una variación mínima, pero a menos que todos los datos estén sobre la recta de regresión, la ecuación de regresión no es un pronosticador perfecto. Cuanto menor sea la dispersión de los puntos respecto a la recta, mayor crédito podremos atribuir a las predicciones. Si recuerdan el dispersigrama del caso del hotel, podrán observar que la dispersión de los puntos alrededor de la recta de regresión es bastante amplia. Fíjense que se encuentran puntos bastante separados de la zona o de la región donde se encuentra la recta. También pueden observar que en la parte inferior de la ecuación de regresión se encuentra el coeficiente de determinación. Es 0,0236, quiere decir que 2,36% de la variación del ingreso del restaurante se puede explicar por el cambio o la variación del número de habitaciones ocupadas. Fíjense que es bastante bajo, de manera que es poco confiable la predicción en este caso. Mientras mayor sea el coeficiente de determinación, más confiable o más solidez habrá en la predicción del modelo de regresión. Se utiliza entonces un estadístico que mide la desviación estándar alrededor de la recta de regresión. Esta desviación estándar alrededor de la recta de regresión se llama error estándar de estimación, el cual se define como el valor cuadrático medio de las desviaciones entre los valores empíricos y los valores teóricos. También se le llama error típico de la estimación. Aquí tenemos la fórmula de este error estándar de estimación, el cual se mide en las unidades de la variable dependiente, y. Este valor se utiliza para explicar si existe una relación estadísticamente significativa entre las dos variables y hacer inferencias acerca de los valores pronosticados de y. Este error estándar de estimación tiene propiedades análogas a la de la desviación típica, de manera que se cumple la regla empírica. 68,27% de los datos están comprendidos en el intervalo media de y más y menos un error estándar de estimación, 95,45% en media de y más o menos dos desviaciones estándar, es decir, dos errores de estimación, y 99,73% media de y más o menos tres errores estándar de estimación.
Si no existe dispersión alrededor de la línea ajustada, el error estándar de estimación tendrá un valor 0 y se podrá estimar los valores de Y con absoluta exactitud, es decir, cuando no hay dispersión alrededor de la recta. Mientras más pequeña sea la dispersión, más pequeño es el valor del error estándar de estimación. Este valor sirve como un índice de la bondad de la línea que representa la relación entre ambas variables. Conocemos entonces dos medidas que nos permiten establecer la dependencia estadística y el grado de dispersión de la distribución respecto a la línea de regresión, las cuales pueden vincularse al coeficiente de correlación, coeficiente de determinación R cuadrado y el error estándar de estimación S sub E. La desventaja del error estándar de estimación es que viene expresado en las mismas unidades en que se miden las variables, lo que impide una comparación entre problemas diferentes. No tiene, por ejemplo, la bondad de una medida como la del coeficiente de variación, que permite establecer una comparación entre dos series distintas de datos. Si se conoce el coeficiente de determinación, se puede conocer el coeficiente de correlación. ¿Por qué? Bueno, fíjense que el símbolo es R cuadrado para el coeficiente de determinación y el símbolo para el coeficiente de correlación es R, de manera que uno es el cuadrado del otro, o el coeficiente de correlación es la raíz cuadrada del coeficiente de determinación. Lo que sí es importante en este caso es recordar que R tendrá el signo de la pendiente de la recta de regresión, es decir, el signo de R será el mismo signo del coeficiente B sub 1. Muy bien, y con esto culminamos la presentación correspondiente a datos bivariados. Muchísimas gracias por su atención.